Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Seguimos con la misma dinámica de seguir y acabar este libro, El mundo de Sofía. Ok, vamos en el capítulo 6. Comencemos. El destino. Sofía había estado vigilando la puerta de la verja del jardín mientras leía sobre Demócrito. Para asegurarse, decidió no obstante darse una vuelta por la puerta. Al abrir la puerta exterior, descubrió un sobrecito blanco fuera de la escalera, y en el sobre ponía Sofía Amundsen. De modo que le habían engañado. Justo ese día, cuando con tanto celo había vigilado el buzón, el filósofo misterioso se había acercado a la casa a escondidas del otro lado, y simplemente había puesto la carta sobre la escalera, antes de darse la fuga otra vez. ¡Demonios! ¿Cómo podía saber que Sofía iba a estar vigilando el buzón justamente ese día? ¿La habrían visto él o ella en la ventana? Al menos se alegraba de haber salvado el sobre antes de que su madre llegara a casa. Sofía volvió a su cuarto y allí abrió la carta. El sobre blanco estaba un poco mojado por los bordes. Además tenía un par de profundos cortes. ¿Por qué? No había llovido en varios días. En la noticia ponía: ¿crees en el destino? ¿Son las enfermedades un castigo divino? ¿Cuáles son las fuerzas que dirigen la marcha de la historia? ¿Que si creía el destino? No estaba muy segura, pero conocía a mucha gente que sí creía. Varias amigas de clase, por ejemplo, leían sus horóscopos en la revista. Si creían en la astrología, también creían en el destino, ya que los astrólogos pensaban que la situación de las estrellas en el firmamento podía decir algo sobre la vida de las personas en la Tierra. Si se creía que un gato negro que cruzaba el camino significaba mala suerte, entonces también se creería que en el destino pensaba Sofía. Cuando más pensaba en ello, más ejemplos salían en la fe en el destino. ¿Por qué se decía toca madera, por ejemplo? ¿Y por qué martes 13 era un día de la mala suerte? Sofía había, Sofía había oído decir que muchos hoteles se saltaban el número 13 para las habitaciones. Se debería que, a fin de cuentas, había muchas personas supersticiosas. Superstición, por cierto, no era una palabra extraña. Si creías en el cristianismo o en el islam, se llamaba fe. Pero si creías en astrología o en martes 13, entonces se convertiría enseguida en superstición. ¿Quién tiene derecho a llamar superstición a la fe de otras personas? Por lo menos Sofía estaba segura de una cosa: Demócrito no había creído en el destino. Era materialista. Solo había creído en los átomos y en el espacio vacío. Sofía intentó pensar que en las otras preguntas de la noticia. ¿Son las enfermedades un castigo divino? Nadie creería eso hoy en día, pero de repente se acordó que mucha gente pensaba que rezar a Dios ayudaba a curarse, así que creían en Dios si tenían algo que ver en la cuestión de quién estaba sano y quién estaba enfermo. La última pregunta le resultaba más difícil. Sofía jamás había pensado en qué era lo que dirigía el curso de la historia. Según las personas, no. Si fuera Dios o el destino, las personas no podrían tener libre albedrío. El tema del libre albedrío le hizo pensar en otra cosa. ¿Por qué iba a tolerar que ese misterioso filósofo jugara con ella el escondite? ¿Por qué no podía ella escribirle una carta al filósofo? Seguro que él o ella dejaría un nuevo sobre, grande en el buzón en el transcurso de la noche o en algún momento de la mañana siguiente. Entonces ella dejaría una carta para el profesor de la filosofía. Sofía se puso en marcha. Le resultaba muy difícil escribir a alguien que jamás había visto. Ni siquiera sabía el nombre, si era hombre o una mujer. Tampoco si era joven o viejo. Por lo que sabía incluso poder tratarse de una persona a la que ella conocía. En poco tiempo había redactado una pequeña carta. Muy respetado filósofo, en esta casa se aprecia con suma agrado su generoso curso de filosofía por correspondencia, pero molesta por no saber quién es usted. Le rogamos por tanto presentarse con nombre completo. A cambio será invitado a entrar a tomar una taza de café con nosotros. Pero, si puede ser, cuando mi madre no esté en casa. Ella trabaja todos los días, de 7 a 17 horas, de lunes a viernes. Yo soy estudiante y tengo el mismo horario, pero, excepto los jueves, siempre estoy en casa a partir de las 12:15. Además, el café me sale muy bueno. Le doy las gracias por anticipo. Saludos de su atenta alumna, Sofía Amundsen, 14 años.
En la parte inferior de la hoja escribió: se ruega contestación. A Sofía le pareció que la carta era demasiado formal, pero no era fácil elegir las palabras cuando se escribía a una persona sin rostro. Metió la hoja en un sobre de color rosa y la cerró. Por fuera escribió el filósofo. El problema era cómo sacarlo fuera sin que su madre lo viera. Al mismo tiempo, tendría que mirar el buzón temprano la mañana siguiente antes de que llegara el periódico. Si no llegara ningún Si no llegaba a ningún envío durante la noche, tendría que volver a recoger el sobre de color rosa. ¿Por qué tenía que ser todo tan complicado? Aquella noche Sofía subió pronto a su habitación a pensar de que era viernes. Su madre intentó tentarla con una pizza y una película policíaca, pero dijo que estaba muy cansada y que quería leer en la cama. Mientras su madre estaba sentada mirando fijamente a la pantalla del televisor, Sofía bajó a hurtadillas al llevar la carta al buzón. Al parecer su madre estaba un poco preocupada desde que surgió aquella del conejo grande y el sombrero de copa. Hablaba con Sofía de una manera completamente distinta a la de antes. Sofía no quería preocuparla, pero ahora tenía que subir a la habitación para vigilar el buzón. Cuando su madre subió, sobre las 11 estaba sentada delante de la ventana, mirando a la calle. ¿No estarás sentado mirando el buzón?, preguntó. Miro lo que me da la gana. Creo que estás enamorada de verdad, Sofía. Pero si llego con una nueva carta, yo no lo haré en medio de la noche. ¡Qué asco! Sofía no aguantaba esa tontería del enamoramiento. Pero habría que dejar que su madre creyera que su estado de ánimo se debía a algo así. Su madre prosiguió. Él fue el que me dijo que aquello del conejo y el sombrero de copa. Sofía sintió con la cabeza. No, no es así. No consume droga. No consumes droga, ¿verdad? Ahora Sofía sentía verdaderamente lástima por su madre. No podía permitir que se preocupara tanto por una cosa así. Por otra parte, era bastante tonto pensar que las ideas divertidas tuvieran que ver con las drogas. Los mayores son un poco tontos a veces. Se volvió y dijo: Mamá, te prometo que ahora que jamás probaré algo así. Y él tampoco consume drogas, pero le interesa bastante la filosofía. ¿Es mayor que tú? Sofía dijo que no, con la cabeza. ¿De la misma edad? Dijo que sí. ¿Y le interesa la filosofía? Volvió a decir que sí. Seguro que es majísimo, cariño, y ahora creo que debes dormir. Pero Sofía se quedó durante horas mirando el camino. Sobre la una tenía tanto sueño que los ojos se le iban cerrando. Estuvo a punto de acostarse, pero de repente vislumbró una sombra que salía del bosque. La oscuridad era casi total, pero había una luz suficiente para poder distinguir la silueta de una persona. Era un hombre, y a Sofía le parecía bastante mayor. Por lo menos no era de su misma edad. En la cabeza llevaba una boina o algo parecido. Miró una vez hacia la casa, pero Sofía no tenía ninguna luz encendida. El hombre se fue derecho al buzón y dejó caer dentro un sobre grande. En el momento de soltar el sobre, descubrió la carta de Sofía, metió la mano en el buzón y sacó la carta. Al cabo de un instante estaba ya otra vez en el bosque. Se fue corriendo hacia el sendero y desapareció. Sofía notaba cómo le latía el corazón. Lo que más hubiera deseado era salir corriendo tras él. Aunque pensándolo bien, no podía hacer eso. No se atrevería a ir corriendo tras una persona desconocida en plena noche. Pero tenía que salir a recoger el sobre. Eso sí que no lo dudaba. Al cabo de un rato, bajó las escaleras a hurtadillas. Abrió cuidadosamente la puerta de la calle con la llave y se fue hasta el buzón. Pronto estaba de vuelta en su habitación con el gran sobre en la mano. Se sentó sobre la cama conteniendo el aliento. Pasaron un par de minutos y no se oía ningún ruido en toda la casa. Entonces abrió la carta y comenzó a leer. Era evidente que no recibiría ninguna contestación a su carta hasta el día siguiente. El destino. Buenos días de nuevo, querida Sofía. Déjame decirte de una vez por todas que jamás debes intentar espiarme. Ya nos conoceremos en persona algún día, pero seré yo quien decida la hora y el lugar. No vas a desobedecerme, ¿verdad? Volvamos a los filósofos. Hemos visto cómo buscas explicaciones naturales a los cambios que tienen lugar en la naturaleza. Anteriormente, esas cuestiones se explicaban mediante los mitos. Pero también en otros campos
hubo que despegar el camino de viejas supersticiones. Lo vemos en lo que se refiere a estar enfermo y estar sano, y en lo que se refiere a los acontecimientos políticos. En ambos campos, los griegos tuvieron una gran fe en el destino. Por fe en el destino se entiende la fe en que está determinado de antemano todo lo que va a suceder. Esta idea la podemos encontrar en todo el mundo, en el momento presente y a través de toda la historia. En todos los países nórdicos existe una gran fe en el destino, tal como aparece en las antiguas sagas islandesas. Tanto entre los griegos como en otras partes del mundo nos encontramos con la idea de que los seres humanos pueden llegar a conocer el destino a través de diferentes formas de oráculo, lo que significa que el destino tiene una persona o un estado que puede ser interpretado de varios modos. Todavía hay muchas personas que creen que al leer las cartas, leer las manos o interpretar las estrellas pueden variar típicamente en la adivinación mediante los pozos del café. Al versarse la taza del café, suelen quedar algunos pozos en el fondo. Esos pozos pueden formar un determinado dibujo o imagen, sobre todo si añadimos un poco de imaginación. Si los pozos tienen la forma de un coche, significa que la persona que haya bebido la taza quizás vaya a hacer un viaje en coche. Vemos que el adivino intenta interpretar algo que en realidad no está nada claro. Esto es muy típico de todo arte adivinatorio, y precisamente porque aquello que se adivina es tan poco claro, no resulta tampoco muy fácil contradecir al divino. Cuando miramos al cielo estrellado, vemos un verdadero caos de puntillos brillantes, y sin embargo, ha habido muchas personas que a través de los tiempos que han creído que las estrellas pueden decirnos algo sobre nuestra vida en la Tierra. Incluso hoy en día hay dirigentes políticos que consultan a un astrólogo antes de tomar una decisión importante. El oráculo de Delfos. Los griegos pensaban que los seres humanos podían entenderse que su destino a través del famoso oráculo de Delfos. El dios Apolo era el dios del oráculo. Hablaba a través de la sacerdotisa Pitia, que estaba sentada en una silla sobre una grieta a la tierra. De esta grieta surgían unos gases narcóticos que lo abrigaban, circunstancias dispensables para que pudiera ser la voz de Apolo. Al llegar a Delfos, uno entregaba primero su pregunta a los sacerdotes, quienes, a su vez, se la daban a Pitia. Ella emitía una contestación tan incomprensible o ambigua que hacía falta que los sacerdotes interpretaran las respuestas a las personas que le habían entregado la pregunta. Así los griegos podían aprovecharse de la sabiduría de Apolo, ya que creen que Apolo sabía todo sobre el pasado y el futuro. Muchos jefes de estado no se atrevían a declarar la guerra o a tomar otras decisiones importantes antes de haber consultado al oráculo de Delfos. Así pues, los sacerdotes de Apolo funcionaban prácticamente como una especie de diplomáticos y asesores, con muy amplios conocimientos sobre gentes y países. Encima del templo de Delfos había una famosa inscripción: "Conócete a ti mismo", que significaba que el ser humano nunca debe pensar que es algo más que un ser humano, y que ningún ser humano puede escapar a su destino. Entre los griegos se contaban muchas historias sobre personas que habían sido alcanzadas por su destino. Con el tiempo se escribieron una serie de obras de teatro, tragedias sobre estas personas trágicas. El ejemplo más famoso es la historia del rey Edipo. Ciencia en la historia y ciencia en la medicina. El destino no solo determina la vida del individuo. Los griegos también creían que en el curso mismo del mundo estaba dirigido por el destino. Opinaban que el resultado de una guerra podía deberse a la intervención de los dioses. También hoy en día hay muchos que creen que Dios u otras fuerzas misteriosas dirigen el curso de la historia. Pero justo a la vez que los filósofos griegos intentaban buscar explicaciones naturales a los procesos de la naturaleza, iban formándose una ciencia en la historia que intentaban encontrar causas naturales a su desarrollo, en el que un estado perdiera una guerra no se explicaba ya como una venganza de los dioses. Los historiadores griegos más famosos fueron Heródoto, 484 a 424 a.C., y Tucídides, 460 a 400. Los griegos también creen que las enfermedades podían deberse a la intervención divina. Las enfermedades contagiosas se interpretaban a menudo como un castigo de los dioses.
Por otra parte, los dioses podían volver a curar a las personas si se les ofrecía sacrificios. Esto no es en modo alguno exclusivo de los griegos. Antes del nacimiento de la moderna ciencia de la medicina, en tiempos recientes, lo más normal era pensar que las enfermedades tenían causas sobrenaturales. Por ejemplo, la palabra influencia significa en realidad que uno se encuentra bajo una mala influencia de las estrellas. Incluso hoy en día hay muchas personas que en el mundo entero que creen que en algunas enfermedades, el SIDA, por ejemplo, son un castigo de Dios. Muchos piensan además que un enfermo puede ser curado de un modo sobrenatural. Precisamente en la época de los filósofos griegos iniciaron una nueva manera de pensar. Surgió una ciencia